Mundo con muchos problemas que resolver, varias preguntas que contestar, pocas soluciones que brindar, pero un solo programa para analizarlas. Bienvenidos a Eubolia, la virtud que le permite controlar inteligentemente sus emociones. Perfecto. Muy buenos días, mis distinguidos radioescuchas de todo el mundo. Eubolia. Damos inicio a nuestro programa Eubolia con Nila Chan. Hoy es el domingo más maravilloso que podamos los hijos celebrar. Es el Día del Padre. Hoy vamos a celebrar el Día del Padre como corresponde, no en esa forma injusta, como nosotros lo sabemos celebrar casi en silencio, a diferencia del Día de la Madre. El Día de la Madre revientan petardos en el horizonte, los negocios revientan sus vitrinas con promociones. Los hijos se vuelcan a raudales, en multitudes, a comprarle aunque sea una flor a su madre. ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué este sentimiento dispara hacia el Padre? ¿Será que ustedes y nosotros todos pensamos que se lo merecen? ¿Será que no hacen el mérito que la madre hace? O decimos, el padre se hace él mismo un harakiri y él le dice al hijo, vea mijito, a su madre tienen que adorarla, venerarla, idolatrarla. Ella merece estar en un altar. Ustedes no pueden mancillar su nombre, su honra, su respeto, ni con el pétalo de una rosa. A mí no importa. Yo soy el papá, pero la mamá es sagrada. Así se expresa el padre, queriendo transferir el amor de papá y mamá hacia el corazón de la madre y entronizarlo en el corazón del hijo, lo cual considero que es un harakiri que se hace porque él se conforma con solicitar a sus hijos una esquinita en su corazoncito y dejarle todo el espacio a la madre. Esto es un harakiri masculino, paterno, que a la larga, cuando ya el hombre se hace adulto, comienza a dolerle y a lacerar su alma. Porque esa diferencia, porque esa forma indiferente como lo tratan sus hijos, les duele, les lacera el alma, porque ellos sienten que no es justo. Entonces, papás, feliz día y nunca más volver a hacerse ese harakiri. ¿Por qué lo digo? Porque después, cuando ustedes, papás jóvenes, van a ser adultos, les va a doler esa indiferencia filial de sus hijos. Mamá del mundo, tenemos que trabajar mucho en el corazoncito de nuestros hijos para que aprendan a comunicarse mejor, papá e hijos, no ser la interlocutora entre ellos. No permitir que los hijos sigan utilizándonos como un puente filial para comunicarse con papá. Hagamos que los hijos enfrenten a papá, enfrenten amorosamente a su padre, sean capaces de pedirle directamente todo lo que deseen a su padre, que sean capaces de conversar de tú a tú
con papá. Primero, asegurarles que su padre los ama, los adora y los venera tal cual ella. Pero ojo, primero tenemos que hablar con papá, con esa nuestra pareja que viene arrastrando una costumbre ancestral de ser iracundo, de no hablar de forma tierna, de no ser sensible, de creer que tiene que tener siempre esa actitud adusta, austera, que al hijo no se lo besa, no se lo abraza. Así piensan, casi el 95% de los padres son incapaces de besar, abrazar a su hijo varón. Y eso daña, eso va tejiendo el puente que distancia a los hijos. El papá debe ser también tierno, amable, sensible. Y hablar de ternura no quiere decir bajar de su pedestal de masculinidad. Abrazar y besar al hijo varón no quiere decir que le va a quitar su masculinidad. Más bien es la forma de tejer puntada a puntada ese cariño, esa conexión de comunicación entre padres e hijos. ¿Por qué toco este tema? Porque realmente sucede que si la sociedad está tan venida menos, está tan dañada, está destrozada, calaverizada, diabólicamente peligrosa, es justamente por eso, porque el papá está ausente y el papá solamente hace presencia para castigar, para reprimir, para dar órdenes, para prohibir. Y el hijo le tiene miedo. Y qué pena, a pesar de todo aquello, el hijo hace lo que le da la gana. A veces el hijo, en contubernio con la madre, traspasan los límites de la autoridad paterna y a escondidas cometen delitos en el hogar. Ocultan verdades a veces tremendas y dolorosas a papá. Porque también mamá aprende a tenerle miedo a papá. Porque se da cuenta que papá es a veces muy cruel, demasiado drástico para castigar. Y por el miedo a ese dolor que le va a infringir a los hijos, pues ellas mejor dicho, se alían con sus hijos supuestamente para protegerlos de papá. ¿De qué los puede proteger si el padre los ama? Lo que pasa es que el padre no sabe manifestar y demostrar su cariño. Entonces, debemos ayudar a cambiar este sistema de paternidad, hacer de esa manera el papá corrija su forma de ser. Y usted, padre que me esté escuchando, asimile, interiorice y trate de razonar que usted con su familia son los responsables de que esta sociedad mejore. Porque Dios, en su obra perfecta,
por algo puso al padre y a la madre como columnas principales del hogar. No hay hogar si no hay un padre. La figura del padre es indispensable. La figura del padre es imprescindible. No es verdad que la mamá, por cualquier avatar de la vida o por errores que cometieron en su juventud, digan hoy día: yo nunca necesité un padre, nunca necesité un hombre en mi vida para triunfar, para hacer de mis hijos lo que son. Es verdad que en la parte económica de pronto pudo convertirse en una verdadera proveedora. Y fue tan inteligente y tan proactiva que pudo sacar la economía de su hogar adelante. Pero le quedó debiendo al corazón de sus hijos, porque el vacío del amor de padre nunca lo podrá llenar una madre. Así como tampoco un padre no podrá jamás llenar el vacío del amor de una madre en el corazoncito de sus hijos. Por lo tanto, no sigamos con ese discurso de que no se necesita el hombre en el hogar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ahora ha proliferado el nuevo título que se han arrogado las mujeres: soy madre soltera. Justamente ser madre soltera es producto de un error, porque esa mujer que no aprendió de sus padres o de su madre, que no tuvo una pareja masculina en casa, no insufló verdaderos valores de respeto a esa dama, niña aún. Esa niña no aprendió el autocontrol en sus años infantiles. Esa niña no aprendió a decir no cuando debe decir no. No aprendió a razonar, porque al hijo, desde que nace, que tiene 1 año de edad, hay que enseñarle a tener autocontrol, a tener autoestima, a tener respeto por sí misma, pero con todo y sobre todo tener autocontrol. Les recuerdo el concepto del nombre de este programa: eubolia. Eubolia es la virtud que nos permite autocontrolarnos para hablar con mesura y respeto, cuidando de no herir la susceptibilidad del prójimo. Eso es eubolia. Autocontrolarse para en momentos de crisis no explotar dañando a la otra persona. Cuando estamos furiosos, iracundos, tendemos a gritar, a golpear. Y si no podemos golpear a la persona, por lo menos golpeamos la pared. Golpeamos, digo, a pesar de que yo no lo hago, porque mi Santa Madrecita supo con su ejemplo enseñarnos el autocontrol, a no ser violentas. Fuimos 4 hermanas que aprendimos de la raigambre de valentía de nuestra madrecita, que efectivamente ella tuvo que ser la proveedora del hogar porque faltó la figura paterna, porque como hacen la mayoría de los padres, abandonan a la madre porque se enamoraron en la calle. Y hablemos de este tema también, porque resulta que los padres se enamoran, se divorcian de la pareja
Y también se divorcian de los hijos. Esos hijos que amaron, adoraron, idolatraron. Resulta que de la rabia, después de tanto problema con la pareja, como que terminan odiando también a los hijos, como que terminan arrinconando en una esquinita de su corazón a su hijo. Y por último, hasta se lo arrancan del corazón y ya no sienten nada por ese hijo. Y esa es una manera cruel de vilipendiar a los hijos, de humillar y maltratar a los hijos con la indiferencia. Yo estoy de acuerdo que si ya no hubo comprensión, que si se acabó el amor entre la pareja, lo más saludable es la separación, el divorcio. Pero se divorcia de la pareja. La relación hembra-macho termina, pero no la relación con los hijos. El sacerdote o el pastor se equivoca cuando al pie del altar le dice al casar en vínculos de matrimonio a la pareja, decirle: quedan unidos hasta que la muerte los separe. Pues es mentira, porque hoy día que la mujer se ha liberado y se ha empoderado, pues es mayor la cantidad de divorcios y separaciones que existen en el mundo. Pero lo que nunca termina y lo que sí existe es la relación padre e hijos hasta que la muerte los separe. Eso sí es una gran verdad. Es por eso que yo llamo a la reflexión y a la rectificación a esos papitos que hoy día de pronto no van a tener el abrazo y el beso y el cariño de esos sus hijos, y dirán: ¿para qué tuve 2, 5, 10 hijos si en este momento de mi vejez no tengo uno a mi lado, ni siquiera con una llamada telefónica? Pero no olviden que hoy día todos los seres humanos, hombres o mujeres, cosechamos, recogemos la cosecha de lo que sembramos en nuestros años juveniles. Por lo tanto, no culpemos a los hijos de pronto si son ingratos a estos años de la vejez de su padre. Hagan una remembranza de su juventud, de la vida licenciosa, de la vida libertina que llevaron esos hombres como padres, olvidándose de sus hijos, que hoy día los extrañan, que hoy día los añoran y le piden perdón, y que hoy día de pronto piden y exigen misericordia de esos hijos, porque ya están ancianos, enfermos, invalidados para trabajar, para mantenerse, para lograr su sustento, para curar sus heridas del cuerpo. Pero con el corazón y con mucha ternura yo les digo: ¿y acaso ustedes tuvieron compasión de esos niños inocentes que no se podían valer por sí mismos? ¿Cuánta crueldad de parte de ustedes cuando, cegados por la juventud y la vitalidad, se dedicaron a gozar de la vida, a disfrutar de las bellezas que le regalaba el mundo, y pensando que castigando a la madre no castigaban a sus hijos? ¿Qué dolor sienten ustedes hoy día al sentirse abandonados por sus hijos? Pero qué pena. No es que es justo el castigo, ni que sus hijos los quieren castigar. Simple y llanamente, los hijos están actuando con el mismo desamor que ustedes
como padres actuaron en sus años juveniles. En ese tiempo a ustedes no les nacía ir a ver a su hijo o llamarlos a sus hijos o regalarles un beso, un abrazo, una caricia, una palabra de ternura a sus hijos. No les nacía, porque no lo sentían y uno no puede hacer nada que no sienta. Pues sin darse cuenta ustedes fueron matando el amor en el corazoncito de sus hijos. Y esos sus hijos hoy día están experimentando la misma indiferencia que ustedes experimentaron en sus años juveniles. Y aunque les parezca crueldad, ¿no les parece que fue mayor crueldad la de usted, papá, con ese ser inocente que no pidió venir al mundo y que necesitaba de verdad de sus brazos, de sus caricias? Usted dirá, de pronto dicen los padres, es que yo no tenía cómo sostenerlos. De pronto la madre tenía más recursos económicos que yo y me daba vergüenza, por eso no me acercaba, por eso me escondía. Pero es que no hay ser humano en el mundo que pueda prescindir del amor. El amor es comprobado que es para el ser humano lo que es el sol para la planta. Los rayos solares, el calor solar para una plantita es vital. No puede una plantita reverdecer, germinar, si no tiene el calor del sol. Asimismo es el amor para el ser humano. Miren ustedes, se ha comprobado con las ratas, con los animales. Han puesto, por ejemplo, una especie de madre con biberón de plástico, una madre de metal y una madre de verdad, con sus tetas para amamantar a los cachorros. Instintivamente los cachorros buscaban a la madre de verdad y se pegaban a la teta de la madre natural de carne y hueso y no iban al robot con las mismas características. Y entonces se ha demostrado que el amor no puede ser desarraigado del comportamiento y de las necesidades del ser humano. Por lo tanto, si hoy día hay tantos padres de pronto abandonados en los asilos de ancianos y allí la sociedad señalando con el dedo, vean ustedes, dicen, ese viejito pobrecito abandonado y tiene 2 hijos, tiene 5 hijos y tienen recursos económicos y son incapaces de tirarle un pan. Sucede lo que ya les he comunicado. También hay padres, porque hay diferentes tipos de padre. El padre autoritario, prepotente, el padre democrático o el padre permisivo. El padre permisivo le hace tanto mal a sus hijos como el padre autoritario, porque el padre permisivo no le enseña al hijo, no le corrige, no le alecciona para que con coherencia descubra su identidad. No le permite a su hijo desarrollar criterio propio al ponerle disciplina.
enseñarle al hijo a razonar con coherencia, no le enseña los conceptos de integridad. Es decir, el padre permisivo con el padre prepotente obtiene los mismos resultados con el hijo. Por eso hay tantos hijos delincuentes, criminales, traficantes, violadores. Porque, como dije al inicio, la sociedad se conforma por las células que son las familias. Y cada familia aporta a la sociedad con una célula podrida o una célula saludable. Por lo tanto, aprendamos a ser esa célula saludable, haciendo de nuestro hogar un verdadero hogar, no una casa con techo y paredes, en donde no hay disciplina, en donde no hay coherencia, no hay integridad, no hay respeto. Las personas no son íntegras. Una cosa es integridad, otra cosa es ser honesto y honrado. Me gustaría hacerles notar una historia que en este momento se me viene a la mente. Cuando una pareja estaba en un hotel y pidieron una pizza que les lleven al hotel con una bebida, y oh sorpresa, cuando la reciben, en lugar de recibir la pizza, encontraron al abrir la caja muchísimo dinero. Creo que eran $2,000. Y la mujer dijo, ¡wow, qué maravilla! Y el varón le dijo, no, tenemos que ir a la pizzería a devolver este dinero. La dama se molestó, protestó, pero el hombre no. El hombre le dijo, no, tenemos que devolver este dinero. Y fueron a devolverlo, y cuando fueron a devolverlo le dijeron allí, vamos a la radio, a la televisión, porque usted es un hombre honrado. Esta virtud no se ve en este siglo XXI. Tenemos que resaltar esta maravillosa virtud suya. Le dice, no, él salió corriendo. No, yo no puedo salir en los medios de comunicación. Le dice, ¿pero por qué? O bueno, ya váyase, pero denos su nombre para resaltarlo, para que usted sea condecorado. Pero le dice, no, ¿pero por qué? ¿Saben lo que contesta? Porque la mujer con la que yo estaba en el hotel no era mi esposa. Y no me puedo arriesgar a que mi hogar se destruya. La pregunta, ¿este hombre era honrado? Sí. ¿Este hombre era íntegro? No. Entonces, ahí está la diferencia entre la integridad y la honradez. Por lo tanto, un hombre infiel, un padre infiel, afecta, hiere y maltrata de la misma manera a sus hijos. Porque ese hombre que no tiene valores, que no le enseñaron a respetar, que se siente Dios disfrutando de la vida sin darse cuenta que está destruyendo la felicidad de su esposa y de sus hijos, que esos hijos lloran y sufren a pesar de que no le reclaman, porque no ven la figura paterna con integridad. Ahora bien, es normal. Si un ser humano ya no siente amor por una hembra, aunque sea la madre de sus hijos, debe ser íntegro y decidirse. Porque el hecho de que un hombre se divorcie de su pareja no quiere decir que deja de ser padre. Seguirá siendo padre. Seguirá siendo ese sostén emocional de ese hogar,
aunque ya no viva en la misma casa. Un hombre no puede dejar de ser papá nunca, aunque esté lejos con otra pareja. Más bien al contrario, benditos esos sus hijos que ahora van a tener 2 mamás y enseñarle a su pareja a respetar y darles el mismo amor y cariño que él siente por esos sus hijos. Porque ella también va a tener sus propios hijos y va a querer que sus hijos sean queridos, amados y respetados. Y al hablar de respeto, es importante hacer notar a papá que esa forma ancestral, camaleónica y aberrante que le enseñaron sus antepasados para disciplinar y organizar a sus hijos, no debe continuarla aplicando con sus hijos. Porque no da buenos resultados. El papá debe de corregir a su hijo, sí, pero con mucha benevolencia y también con mucha firmeza. La disciplina no es sinónimo de violencia y de maltrato. El hombre debe de permitir desarrollar a su hijo su propio criterio. Permitirle que se exprese, que hable y luego ese hijo aprenda y escuche la voz de papá con raciocinio lógico. Y si bien es cierto, el hijo no va a estar de acuerdo de pronto y va a tener que papá obligarlo a cumplir una orden, pero siempre razonada, sin maltrato. Es así como se corrige inteligentemente. Y si es posible, pídale perdón, perdóname, mijito, tú no estás de acuerdo, pero yo soy el adulto y lo estoy haciendo porque mi responsabilidad es educarte para la vida, para que tú adquieras cultura, coherencia, integridad y tengas tu propia identidad. Te estoy educando y formando para que cuando se te presenten las crisis en la vida puedas emerger de esas crisis con inteligencia, con un criterio propio. Y es ahora la oportunidad que yo tengo para darte ese criterio. Pregúntale y deja que hable. Y si en algún momento pierdes los estribos o cometiste un error, sea lo suficientemente dócil y humilde para pedirle perdón y decirle: hijo mío, me equivoqué, perdóname. Por otro lado, otra de las razones por las cuales muchas veces los hijos rehúyen el contacto con el padre es la forma como papá habla a los hijos. Hablar con una voz que lleve un rasgo de dureza, de amargura, de prepotencia, cohíbe al niño, al puber o al adolescente. Y también al mayor. A veces tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. A veces nuestro propio rostro no es agraciado, no porque no seamos bonitos o no seamos simpáticos en la faz física, sino porque tenemos un rasgo de amargura, porque no sabemos sonreír. Y si la voz la
emitimos sin una sonrisa, pues esa voz va a salir fuerte, amargada, con prepotencia. Entonces, aprendamos a conocernos. ¿Cuántos de nosotros a veces somos interpelados por la persona que está a nuestro lado y nos dice: pero tú, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué estás disgustado? ¿Por qué tienes esa cara de amargura? ¿Verdad? ¿A usted le ha pasado eso? Entonces, conozcámonos y aprendamos a mantener una sonrisa permanente en nuestros labios. Cuando vayamos a hablar por teléfono, cuando vayamos a dirigirnos a alguna persona, cuando vayamos caminando, endulcemos nuestro rostro para que no aparezca como que estamos amargados, como que estamos disgustados o como que nos creemos los reyes del mundo y que todo mundo nos haga la ola y que se abran a nuestro paso. Esa puede ser una mala imagen que estamos proyectando, y esto le sucede con más frecuencia a los varones, que el hecho de hablar, de pedir, de dar una orden, muchas veces no es que están disgustados ni que están queriendo maltratar a nadie. Simplemente la voz gruesa y grave hace aparentar que sucede aquello. Pero conociéndonos, ahora que se los estoy diciendo, o si usted ya se dio cuenta, aprendamos para que no seamos juzgados. ¿A cuántos de nosotros y nosotras nos pueden haber juzgado por prepotente, por malgeniado o malgeniada? Solamente por estar serios, por hablar con seriedad. Pues entonces endulcemos nuestra faz, nuestra cara, nuestro rostro, emitiendo una pequeña sonrisa. Y así la voz va a salir dulce y amable. ¿Saben ustedes cómo interfiere y cómo influye el comportamiento en el hogar hacia los niños? De la forma como son tratados los hijos, de la forma como son aludidos los niños en la casa por su padre, va a ser su respuesta. Y el 60% del comportamiento del ser humano adulto es inconsciente, porque viene aprendido desde la niñez. Por eso es que se dicen, y tantas madres le dicen a sus hijos: ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Cómo te pareces a tu madre? Pues sí, lo aprendemos. Entonces tengamos muchísimo cuidado en la forma como nos comportamos bajo el techo del hogar. Si nuestros hijos no saben leer, por ejemplo, no tienen la afición por leer, es porque nunca ven un libro en casa. Si los hijos dicen malas palabras, es porque lo escuchan en la casa. Si el niño va a agredir a sus amiguitos en la escuela, es justamente porque está aplicando lo que aprendió, e inconscientemente ese niño va a replicar su comportamiento de hogar fuera del hogar. Entonces, cuidemos a ese niño, observémoslo cómo se comporta fuera del hogar. Igual, por ejemplo, si el papá es tímido, que no le gusta hablar, que está calladito, que solo observa, pues su hijo
lo va a aprender. Pero si en cambio el padre es parlanchín, amable, coherente, culto, preparado, ese hijo también lo va a aprender. ¿No le llama la atención a ustedes el hecho de que, por ejemplo, en un hogar en donde el papá es psiquiatra, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita Enrique Rojas, un psiquiatra famoso que da conferencias a nivel mundial? Llama la atención. Su hija Marian es psiquiatra, su hija María Isabel es psicóloga, la otra hija también. O si el padre es carpintero, los hijos también aprendieron el oficio. Si el padre es agricultor, los hijos también son agricultores. Si el padre es economista, es doctor, también los hijos o algunos de sus hijos lo van a hacer. Entonces los hijos no solamente aprenden el idioma, sino también las costumbres, los hábitos y las profesiones y la forma de comportarse y la forma de interactuar. Por último, tengamos conciencia que las buenas costumbres vienen con la disciplina. Si nosotros queremos cambiar la sociedad, este gobierno de nuestro país, si bien es cierto, debe de enfocarse en endurecer las leyes, lo que pide la sociedad, sacar a los militares para que ayuden en aplicar las medidas coercitivas. Paralelamente, lo que deben de buscar es justamente la educación integral en forma universal. Universalizar la disciplina, el orden, el respeto. Es decir, regresar al pasado, implementar en la Constitución la educación dentro de los centros educativos. Ese artículo que fue sacado de la Constitución debe ser nuevamente reinsertado para que se enseñen respeto, orden, disciplina al niño que va a la escuela, porque muchos hogares no lo conocen y los propios padres tienen que ser educados por sus hijos, porque los padres no conocen el orden, no conocen el respeto, porque hay hogares en donde robar es normal, en donde traficar con drogas es normal, en donde gritarle o maltratar o darse golpe o decirse malas palabras o hacerse obedecer por las malas es lo normal. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, es hora de que el gobierno, ahora que vamos a elegir un nuevo gobierno, regrese a sus raíces. Comenzar con educar a la población desde la niñez. Digo educación porque otra cosa es instrucción. Y desde que se quitaron los artículos educativos de ética cívica y buenos hábitos y buenos valores en la escuela y en los centros educativos, la sociedad se fue al precipicio. Por lo tanto, es también labor del padre gobierno de poner orden y comenzar a educar a la población desde sus raíces, desde la infancia, porque los niños, las niñas de hoy son los gobernantes de mañana. Y si en los países, por ejemplo, se habla mucho que Bukele está poniendo orden en su país, es porque está educando, porque él no solamente castiga al delincuente,
sino que lo reivindica, le enseña destrezas, la está educando a sus años adultos, le está educando, porque los seres humanos no nacemos sabiéndolo todo. Los seres humanos nacen desnudos por fuera y por dentro. Es el entorno, es la sociedad la que le enseña lo bueno o lo malo a ese ciudadano. Por lo tanto, el padre gobierno tiene que centrarse también en la educación de sus conciudadanos, y el padre del hogar entender que su misión en el mundo no solamente es dar vida, sino también dar vida con amor. Y eso nos corresponde. Si papá rectifica su andar por el mundo, la sociedad va a cambiar. No le podemos pedir peras al olmo. Como lo dije al inicio, recordando esas máximas de esa santa Madre Teresa de Calcuta, que le decía al mundo: padres, no se cuiden de decirle a sus hijos lo que deben hacer. Cuídense lo que ustedes hacen delante de sus hijos. Cuídense de lo que ustedes dicen delante de sus hijos, porque más se aprende del ejemplo, de la vivencia, que de lo que los hijos escuchan.